y a trabarse debido al fango del entorno vietnamita. Recordemos que la mayor parte de la guerra y el territorio regional en Vietnam era pantanoso, lleno de manglares, lo cual dificultaba muchas veces el buen uso del mecanismo de las armas de fuego, dándole así ventaja muchas veces al ejército norvietnamita, el cual se valía más de la maña que de la potencia de fuego que tenía. Ahora, uno de los aspectos más importantes que ha venido arrastrando la guerra desde que comenzó el siglo XX ha sido la aeronáutica. Esta al principio no era del todo militar, ya que los aviones tenían una función más de esparcimiento o de transporte simplemente civil. Ya sería durante la Primera Guerra Mundial que a esto se les dio un uso militar. Y retomando el asunto de la aeronáutica durante la Guerra Fría, este fue uno de los aspectos que más se desarrolló por parte de ambos contendientes, siempre queriendo superar al rival en cuanto a diseño y velocidad. Durante el primer embate bélico de la Guerra Fría, retomando de nuevo la Guerra de Corea, es en donde sería la primera vez donde aeronaves americanas y soviéticas se enfrentarían en combate cerrado, o como se conoce también como dogfight. Y cuando se desarrollaron nuevas aeronaves que dejarían atrás los antiguos motores a pistón, muy utilizados en la Segunda Guerra Mundial, sustituyendo estos por los novedosos motores a reacción que daban mayores velocidades de empuje, además de buscar un equilibrio entre la maniobrabilidad y la aerodinámica. Los soviéticos vieron el diseño de ala en flecha como un gran avance en los aspectos anteriores y se dio la creación de la aeronave MiG-15, que provocaría muchas bajas en los modelos americanos como los Douglas Skyrider, los Grumman Panther y los F-105 Starfighter, que tenían un diseño más convencional de ala recta. Este hecho motivó a la creación por parte de los Estados Unidos del avión F-86 Sabre, también con un diseño de ala en flecha para poder darle batalla a los MiG-15 en los cielos de Corea. Ambos bandos dicen tener la ventaja sobre su competidor. Este es un hecho que aún se discute en la actualidad, puesto que los coreanos afirman tener más bajas de los F-86 Sabre y viceversa. Tiempo después, y con la llegada del conflicto en Vietnam, la carrera armamentística aérea seguiría evolucionando y el ejército soviético equiparía a los vietnamitas con aviones MiG-17, MiG-19 y el novedoso, maniobrable y versátil MiG-21 de ala en delta, el cual es el avión que más se produjo en masa en la historia. Y aparte de ser uno de los aviones cuya demanda fue tan grande que hubo varias fuerzas aéreas en el mundo que tuvieron o aún tienen en servicio al MiG-21. Por su parte, los americanos en Vietnam utilizaron la nueva versión del F-86 Sabre, el F-100 Super Sabre, además del bombardero B-52 Stratofortress, muy conocido por irrigar en los campos de Vietnam agente naranja y diversas bombas químicas. Helicópteros como el Bell Cobra, los aviones Voodoo, los aviones Delta Dart y los Delta Dagger, los cazas y bombarderos embarcados como el Crusader y el Vigilante, además del legendario F-4 Phantom. Pese a la aparente superioridad aérea del lado norteamericano, muchos de estos aviones sucumbían a los ataques de los MiG-21 y de las baterías antiaéreas norvietnamitas. En los últimos años del conflicto, los planes de la URSS y de Estados Unidos fue la creación de nuevos aviones de reconocimiento y espionaje. Con el derribo del U-2 y la crisis de los misiles cubanos en los años 60, que los americanos recurrirían a la creación del hasta ahora el avión más rápido del mundo, el SR-71 Blackbird, cuya función era la de reconocimiento de bases soviéticas.
y gracias a su velocidad que superaba Mach 3, le era bastante fácil cruzar territorio enemigo sin ser interceptado. No fue sino hasta el conocimiento de este por parte de los soviéticos que ellos se dieron a la tarea de la creación del MiG-25 Foxbat, considerado el avión de combate e interceptor más rápido del mundo. Por último, veremos el armamento nuclear. Casi al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos utilizó 2 bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki para lograr la rendición de Japón en el año de 1945. La Unión Soviética quedó asombrada por el hecho y a lo largo de varios años intentó crear su propio armamento nuclear, tanto como medio de ataque como de disuasión política. El armamento nuclear pasaría a ser uno de los temores más grandes y uno de los tópicos más importantes de la guerra. La URSS creó su propia bomba atómica en el año de 1949 y en el año de 1953 su primera bomba de hidrógeno. Al poco tiempo, países como Francia, India, Gran Bretaña y China harían las suyas. Debido a ello, el temor a los ataques nucleares por parte de cualquier país y bando era inevitable. En cualquier momento podría suscitarse una tercera gran guerra, esta vez a través de bombardeos nucleares intercontinentales. El temor era tal que en las escuelas, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, realizaban ejercicios y simulacros para evitar un posible ataque nuclear, y se construyeron varios búnkers y formas de aprovisionamiento de comida. Los aviones que se desarrollaban en la época, además de las características ya mencionadas como la velocidad, la maniobrabilidad y el diseño, también se pretendía que tuvieran capacidades de bombardeo nuclear e intercontinental, realizando mejoras en desempeño de combustible y rendimiento. En aquellos tiempos era común la escena entre los bombarderos Tupolev Tu-95 soviéticos siendo escoltados por los Phantom americanos. Cabe mencionar que este bombardero sigue en activo entre las fuerzas aéreas rusas y sigue siendo escoltado por aviones de la OTAN de más reciente origen. Las armas y ojivas nucleares eran mantenidas en secreto por ambas potencias. Prácticamente se podía desencadenar un conflicto de grandes proporciones con el toque de un solo botón. Las guerras podían llevarse a cabo de un continente a otro a través de lanzamientos de terribles misiles, con materiales cada vez más radioactivos y letales, desarrollados en secreto por ambos bandos, aunque muchas veces la labor de espionaje le facilitaba la labor de conocer los planes del rival fácilmente a través de agencias de inteligencia gubernamentales. Aunque al final, estas armas sirvieron más como instrumento de disuasión que de ataque directo, así de manera también psicológica mantendrían al rival al raya, y solamente se realizaban pruebas aisladas en desiertos y demás lugares inhóspitos, dando rienda suelta al poder destructivo de estas creaciones bélicas. A final de cuentas y con la caída de la URSS, las armas nucleares quedarían como una forma en la que los países seguirían infundiéndose terror mutuamente, aunque su uso está plenamente restringido por tratados internacionales en la actualidad. No cabe duda que la Guerra Fría nos dejó un legado histórico, social, político y en especial armamentista que perdura hasta nuestros días evolucionando constantemente.